Muy buenas tardes, amados y amadas hermanas de nuestra congregación en Pamplona. Este día domingo 10 de octubre del año 2021 quiero saludarles junto a los saludos de mi amada esposa, darle la bienvenida a este devocional dominical. Luego de hoy haber tenido participación junto a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia en Elche, haber compartido un hermoso momento de comunión, hoy en la tarde tenemos nuestro devocional. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes, a quienes se sumen también a mirar este devocional, esperando que donde usted se encuentre pueda encontrar en este servicio una bendición de parte de Dios para usted. Que el Señor le bendiga. Le invito a que demos inicio a este devocional en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo número 8, versículo número 1 al versículo número 3. El libro de los Hechos, allí estará la palabra del Señor, capítulo número 8, versículo 1 al 3. Vamos a ponernos de pies para dar lectura a la palabra del Señor, como es nuestra costumbre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En primer lugar, doy muchas gracias a nuestro buen Dios por esta oportunidad tan maravillosa que nos concede una vez más de tener vida y tener salud, de poder estar en esta oportunidad dando inicio nuevamente a nuestro devocional dominical desde este lugar en Pamplona, esta hermosa ciudad donde el Señor nos tiene, donde el Señor nos ha traído, ¿verdad?, por su santa y divina voluntad, todos nosotros, los que somos de acá, a nuestra congregación, donde usted cada día, no hay duda, ve el amor, la gracia del Señor en favor de su vida, en favor de su familia, y creo con mucha certeza entender que todos quienes puedan estarnos mirando, viendo, observando este devocional pueden dar fe de que el Señor también es con ellos. Gracias al Señor, esta palabra es la continuación en parte de lo que hemos estado estudiando. Ustedes recordarán que domingo por medio estamos estudiando el libro de los Hechos en forma secuencial, y la verdad que hoy nos corresponde iniciar el capítulo número 8 leyendo en la primera frase de él, dice: y Saulo consentía en su muerte. Y esto tiene relación con los últimos versos de este capítulo anterior, en donde hemos visto la historia, el desempeño, la actitud de este primer mártir de la iglesia llamado Esteban, ese diácono tan lleno del Espíritu de Dios, un hombre tan lleno de buen testimonio y por supuesto lleno de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Cuando fue apedreado Esteban, dice la Biblia que echaron, en el capítulo 7, verso 58, le echaron fuera de la ciudad. Le habían apedreado y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí ya aparece por primera vez el protagonista de estos primeros 3 versos del capítulo 8 del libro de los Hechos, y que luego se transformará, digo yo, en el protagonista central del libro de los Hechos y también de muchas cartas que habremos de estudiar, porque estamos hablando de este que era joven Saulo, pero luego fue el apóstol Pablo, el apóstol de las naciones, el apóstol de los gentiles, el apóstol de Dios, aquel que llegó a trabajar por el Señor tanto que en una de sus expresiones él es claro en decir: he trabajado más que todos. Él se está comparando al terminar casi su carrera con aquellos que eran sus colegas, sus consiervos. He trabajado más que todos,
pero no yo, dice él, sino la gracia de Dios en mí. Sabía él que por sobre sus capacidades humanas, que quizás eran muchas o eran pocas, no lo sabemos porque él también llevaba sobre él un aguijón, una enfermedad que le enseñaba a confiar en Dios, a creer en Dios, a entender que la vida cristiana no se basa en nuestras capacidades humanas, no se basa en nuestros pareceres, en nuestra actitud, en nuestros buenos deseos, sino que básicamente se basa en la obra genuina que Dios ha hecho en nuestras vidas y por supuesto en la gracia gloriosa de Dios que nos fortalece aún en medio de nuestras debilidades. Pablo comprendió esto desde muy joven, porque a una temprana edad, siendo un joven, un hombre que vemos ya, he citado, he leído los versos anteriores, él estaba en el otro bando, no era de la iglesia, no era simpatizante de la iglesia apostólica, era un hombre que en primer lugar él habla de sí mismo en este mismo libro de los Hechos diciendo que él era fariseo de fariseos. Un hombre muy celoso en la ley de Dios, un hombre muy celoso en cuanto a la ley y tradición de los fariseos. Despreciaba, por supuesto, todo lo que no fuera fariseísmo, todo lo que se levantara en contra incluso de o amenazara la tradición judía o hebrea, porque él era tan celoso, porque en primer lugar recordemos su historia, tenía ascendencia judía, por supuesto, y también ascendencia romana. Tenía una crianza celosa y aferrada a la ley, porque había a la Torá, porque había sido formado a los pies de un gran sabio, Gamaliel, un hombre reconocido como sabio, y ya hemos en algún momento hablado de aquel Gamaliel, cuando él, viendo la persecución sobre Pedro y Juan, viendo que querían matarlo los ancianos, los fariseos y también los saduceos, él abogó por ello, diciendo, si esta obra es de Dios, permanecerá, pero si no lo es, ya verán todos que también terminará como aquellas otras obras. Y cita varios hombres que él consideraba que, habiendo creído que servían a Dios, terminaron desapareciendo. Entonces ese Gamaliel, hombre sabio que convenció a aquellos ancianos de no dar muerte a los apóstoles en esa oportunidad, es quien aparentemente formó a este joven Saulo. Saulo, sin embargo, es un hombre cuyo semblante nos sorprende, porque si miramos en primer lugar su nombre, Saulo, significa el llamado por Dios, aquel que es llamado por Dios. Su nombre, Saulo, que era un nombre judío, totalmente judío, es equivalente a Saúl. Por tanto, su nombre era el mismo nombre que tenía el primer rey de Israel, Saúl. Y ambos, coincidentemente, tanto Saúl, el primer rey de Israel, como Saulo, provienen de la tribu más pequeña. La más pequeña se dice porque proviene esto de Benjamín, ¿verdad? La tribu de Benjamín. Benjamín era el más pequeño de los hermanos. Y verdaderamente, coincidentemente, claro, ellos vienen de la tribu de Benjamín. Él se llama Saulo, igual que Saúl, el rey, pero sobre él había un plan divino maravilloso. ¿Dónde nació Saulo? Saulo no nació en Israel. Saulo no nació, como a diferencia de otros apóstoles, él no nace en Israel, en la Tierra Santa, sino que él es reconocido como Saulo de Tarso. Tarso, una ciudad que se encuentra ubicada muy al norte de Israel, lejos, fuera de Israel, allá en lo que hoy es Turquía. Imagínense, de allá. Allá nace Saulo, en la actual Turquía. Y desde allá él se siente vinculado a su tierra judía con aquellas costumbres. Y en ese celo, él está dispuesto a trabajar a favor de la tradición judía, a favor de la religión judía, de los fariseos específicamente, y también del Imperio Romano. Porque en él existía una
una razón de poder apegarse al imperio, y esto era de que él probablemente, producto de la familiaridad, a lo mejor su padre, no lo tenemos muy claro, pero no hay duda que por alguna razón familiar recibe la ciudadanía romana. Ya nació, decíamos, fuera de Israel, por lo tanto está muy vinculado a aquel imperio romano de aquel entonces, y él es poseedor de esta ciudadanía. Era un hombre entendido, bien educado, bien formado. Su maestro, un gran maestro, ya lo decíamos recién, es un gran religioso, es ciudadano romano, pero también un hombre muy culto, un hombre muy entendido, habla varias lenguas. Aparentemente leemos en el libro de los Hechos cuando sorprende a algunos cuando se dieron cuenta que él hablaba en el idioma de ellos. Es muy probable que hablaba, por supuesto, el koineo, que era el griego que se utilizaba en aquel entonces. Hablaba, no hay duda, muy bien el latín que hablaban también los imperialistas. No hay duda que también hablaba en lengua hebrea porque era formado en esta lengua. Entonces era un hombre extraordinario desde el punto de vista humano. Era un hombre con un semblante que le hacía ubicarse en una clase social acomodada. Un hombre que no hay duda estaba en un nivel mucho más elevado que los que están aquí, tanto así que cuando dan muerte a Esteban, ellos van y dan cuenta a quién, precisamente a este joven. Nació aproximadamente entre el año 5 y el año 10 después de Cristo. Es decir, probablemente nació un año después, porque nuestro Señor Jesucristo nació aproximadamente como el año 4 después de Cristo, porque hubo allí alguna mala forma de generar la cronología de los años. Entonces el año 1 no es el año precisamente en que nació el Señor, o el año 0, sino nació como el año 4 o 5. Entonces Pablo nació casi en el mismo año de nuestro Señor Jesucristo. Podrían haber tenido la misma edad, o bien 5 años menos de edad. Es decir, mientras que el Señor muere a los 33 años, probablemente aquí Saulo tiene tan solo 27 años aproximadamente, y es por eso que se le llama joven, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y en el versículo número 8, en el verso 1 que hemos leído, dice, y Saulo consentía en su muerte. Es decir, él estaba consintiendo en la muerte de Esteban, no solamente que le hubiesen llevado a ser juzgado, no solamente a que lo acusaran, no solamente a que lo apedrearan y lo sacaran de la ciudad, sino que consentía en su muerte. Él está de acuerdo, él está aprobando la muerte de este santo, la muerte de este primer mártir. Y es posible, amados y amadas hermanas, que el suceso ocurrido en Jerusalén con la muerte de Esteban valida mucho más el atributo de Saulo, valida mucho más el atributo de los fariseos, y es por eso que, creyendo que es necesario erradicar esta nueva costumbre religiosa, esta nueva herejía, según ellos, se deciden pues levantar la persecución más terrible de todos los tiempos sobre los creyentes en Dios. Porque si ya fueron perseguidos los profetas, tristemente rechazados por Israel, ahora no solamente rechazan a los apóstoles, a los primeros discípulos, sino que están rechazando la única oportunidad de salvación. Qué tremendo, hermanos, es rechazar la única oportunidad de salvación. Saulo, no entiende, no sabe esto. Él está consciente, está convencido de que lo que está haciendo es adecuado. Cuando fue apóstol ya, cuando era Pablo, él escribió a muchas iglesias. De allí derivan sus cartas apostólicas que hoy tenemos en nuestras manos y que podemos leer y que por medio de ellas podemos conocer más de Pablo. Era un hombre extraordinario, decía yo recién. Escribió y evangelizó muchos lugares. Evangelizó parte del Asia, llegó a evangelizar hasta Roma, llegó a Antioquía, grandes ciudades como Antioquía, mire, Éfeso, Corinto,
Roma, las 4 grandes ciudades de aquel entonces. Llama la atención que escribió cartas a Éfeso, a Corinto, por supuesto, y a Roma, pero no a Antioquía. Y fue en Antioquía donde llamaron por primera vez a los discípulos, le llamaron cristianos. Por primera vez se les pone el apodo de cristianos. Hermanos amados, Pablo, aquel Pablo, no Saulo, Pablo, ya aquel hombre cristiano, ¿verdad? Llegó a proponerse en su corazón, incluso él dice, de llegar hasta España, hasta estas tierras, a predicar la palabra del Señor. Qué maravilloso es cuando tenemos ese buen deseo. Entonces, esto extraordinario que había también en la vida espiritual de este futuro hombre, Pablo, se basa primero en el testimonio de un joven que era perseguidor de la iglesia. Y usted ve cómo estos versos claramente así lo señalan. Dicen, aquel día hubo una gran persecución. Parece que se valida la persecución después de el mártir Esteban, y entonces deciden perseguir a la iglesia del Señor que se encontraba en Jerusalén. Y dice, y todos fueron esparcidos por las tierras. Saulo, fíjese usted, es el gran también instrumento de Dios en parte para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Porque ¿cómo habría de cumplirse la palabra del Señor sin persecución? El Señor allá en el capítulo 1 del libro de los Hechos, usted recordará, le da la promesa del Espíritu Santo a los discípulos que le acompañaban, y Él les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, dice, y hasta los últimos, hasta los confines de la tierra. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ir hasta los confines de la tierra? ¿Cómo ir a Judea, a Samaria? ¿Cómo ir hasta los confines de la tierra si ellos estaban tan apegados a Jerusalén? No se querían mover de esa ciudad amada. Alabado sea el nombre del Señor. Es como la pandemia, no queríamos salir de los templos o no queríamos dejar de vernos, pero era necesario que hubiera una forma distinta de servir a Dios. Era necesario también en nuestro tiempo que hubiera una manera diferente, que hubieran prohibiciones legales, prohibiciones estatales, gubernamentales, políticas también y sanitarias, para que la iglesia del siglo XXI fuera sometida, por supuesto, a una prueba. ¿Y sabe quiénes pasaron la prueba? Aquellos que en sus casas aprendieron igual a servir, a adorar, a alabar a nuestro Dios. Aquellos que no se incomodaron, aquellos que sabían y tenían claro, porque eran hombres y mujeres de fe, de que aún en sus hogares Dios está con nosotros. Aún en nuestros hogares Dios está aquí escuchando nuestras plegarias, nuestras oraciones. Yo he visto la gloria del Señor en esta pandemia. Mis ojos han visto la gloria del Señor. Yo me he gozado todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y Pablo es el instrumento para que esos discípulos que estaban en Jerusalén ahora huyeran, fueran esparcidos. Dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Mire cómo se va cumpliendo el plan del Señor. De hecho, el Señor no solamente les mandaba a este lugar, sino que ya lo decíamos hasta los confines de la tierra. Y el Señor lo había dicho claramente, ir por todo el mundo. Mire, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y dice que lo hicieron todos menos, dice, salvo los apóstoles. Ellos veían la necesidad de permanecer en Jerusalén. Ellos vieron la necesidad, no hay duda, inspirados por el Espíritu Santo del Señor, de conservarse en esa ciudad, sin temores, decididos, resueltos. Y he aquí también la necesidad que tenemos de poder obedecer a Dios, de poder salir adelante en medio de las pruebas, hermanos. Que tengamos la actitud de estos apóstoles de que pese a muchas veces el temor, podamos también tener la decisión de quedarnos donde Dios nos manda, de poder hacer, de cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Y hombres piadosos llevaron y enterraron a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, lo amaban en gran manera, el primer mártir. Pero luego dice el verso 3, y Saulo,
asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos míos, hermanos amados, ¿quién habría de imaginar que el apóstol que trabajó más que todos, aquel que ni siquiera formó parte de los discípulos del Señor, aquel que no formó parte del círculo de los apóstoles, aquel que ni siquiera conoció a Jesús en persona, aquel habría de ser el más grande de todos? Este Pablo partiría siendo este perseguidor. ¿Quién habría de imaginar que el más malo de todos los hombres de aquella época, aquel que era el más temido por la iglesia, se transformaría en el apóstol de Dios? Hermanos míos, hermanas amadas, esta palabra hoy nos quiere enseñar algo, y la enseñanza es que aquello que siempre decimos, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Tendrá usted algún conocido que pareciera ser que no merece tanta gracia salvadora porque es muy malo, muy pecador? A lo mejor, según su percepción, es una persona que no merece tanta misericordia. A lo mejor es un vecino, que es un vecino tan malo, tan vividor, tan lleno de mundanalidad. A lo mejor un jefe en su trabajo. Este hombre no se merece a Dios, no se merece la salvación. Hermanos amados, un compañero de trabajo, un amigo, un ex compañero de estudio, qué sé yo. Siempre hay alguien a quien nosotros consideramos más malo que nosotros. ¿Se ha dado cuenta? Así como muchas veces también consideramos siempre a alguien que es más bueno que nosotros. Nosotros nos creemos buenos y ahí está el error. Y por eso es que juzgamos fácilmente a nuestro prójimo, siendo que la palabra del Señor, ¿qué es lo que nos enseña? Que no debemos de juzgar a nuestros hermanos. Yo no he sido llamado a juzgar a mis hermanos ni a mis hermanas, sino que el único que juzga al hombre y a la mujer es Dios. Hermanos amados, ¿hubiésemos juzgado a Saulo? ¿Cuál hubiese sido nuestra oración si hubiésemos sido parte de esta iglesia? ¿Le hubiésemos deseado el mal a Saulo? ¿Hubiésemos querido que Dios se encargara de él? Hermanos amados, muchas veces cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad con alguien, se nos viene la palabra del Señor que dice: mía es la venganza, dice el Señor, no os venguéis. Hermanos, Dios nos ayude para que seamos misericordiosos, conforme a la palabra del Señor, San Mateo capítulo 5, misericordiosos, piadosos. Si yo hubiese conocido a Saulo, quizás hubiese orado al Señor para que el Señor hiciera algo con él, ¿verdad? Se encargara de Saulo. Pero Saulo, luego que fue alcanzado por el Señor, usted se transformó en un gran ejemplo, tanto así que él es capaz de decir a la iglesia del Señor: mire, imitadme a mí, sed imitadores de mí, dice él, así como yo soy imitador de Cristo. Él tenía la capacidad moral, la capacidad espiritual para poder ponerse como un ejemplo ante la iglesia. Hermanos, pero nosotros a veces queremos juzgar a mi hermana, a mi hermano, por un error, por un problema. Nos llenamos a veces de malas palabras, de murmuraciones, porque la Biblia también dice que la iglesia hablaba de Saulo. Ellos murmuraban acerca de él, porque le temían, por supuesto. Pero en la iglesia del Señor, en las congregaciones, habrán hermanos tan malos, tan malos que ¿será que eso justifica que entre las iglesias exista murmuración, por ejemplo? Dios no ama la murmuración en medio de su pueblo, no ama la murmuración en medio de la iglesia. Entonces, ¿hubiésemos dado un peso por Saulo? ¿Hubiésemos dado algo nosotros por él?
A lo mejor ninguno hubiese dado nada. Allá en mi país se dice, yo no doy un peso por este. ¿Ah? Dicen así cuando pareciera ser que esa persona es tan mala que dice, yo no doy ni un peso por él, ni un peso. Un peso es la moneda más básica de mi país, la más pequeñita, y me parece que incluso ya desapareció. Hermanos, ¿cuánto hubiésemos dado por Saulo? Yo a lo mejor no hubiese dado nada por él. Quizás lo hubiese despreciado. A lo mejor lo hubiese odiado. A lo mejor hubiese tenido rencor contra él. Pero ¿cuánto dio Cristo por Saulo? ¿Cuánto dio mi Cristo por él? Cristo dio su sangre. Cristo dio su vida para que Saulo también tuviese un lugarcito en medio de la iglesia de Dios. Y viera usted y viera yo qué lugar ocupó en medio de la iglesia, ¿verdad? Hermanos amados, nunca despreciemos a alguien por su apariencia, por su condición social, por sus malas obras, no, sino que entendamos que para Dios nada es imposible y que Dios vino a buscar no a los que se pierden, sino dice lo que se había perdido, aquellos que está dado por perdido, aquellos por los cuales el diagnóstico es muy malo en la vida espiritual, aquellos por quienes quizás el diagnóstico es pésimo en la vida espiritual y a lo mejor no merecen salvación, no merecen la bondad de Dios. Es precisamente a ellos a quienes Dios los quiere salvar, a quienes Dios los quiere perdonar. Si alguno está escuchando este devocional en algún hogar de mis hermanos o hermanas, no hay ninguna cosa tan mala que a usted lo haga estar lejos de Dios. Porque aunque usted haya hecho lo que haya hecho, Dios tiene puestos sus ojos en usted. Y nosotros, los que hoy servimos a Cristo, no hay nada bueno que podríamos hacer que pudiese hacer que mi Cristo nos ame más de lo que ya nos ama. Porque el amor de Dios es perfecto para todos. Hermanos míos, hermanos amados, Dios bendiga esta palabra en nuestra vida. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Yo tenía un abuelo muy malo. Yo no le conocí porque él falleció antes que yo naciera. Mi abuelita, una mujer cristiana, despreciada por su esposo. Muchas veces ella llegaba de la iglesia y él la estaba esperando porque ella para ir a la iglesia, ella huía, salía escondida de su casa porque le prohibía ir a la reunión, ir al culto. Esa era la condición en que muchas hermanas de nuestros tiempos pasados sirvieron al Señor. Y el abuelo le prohibía a ella y a las hijas, pero ella salía escondida muchas veces. Y cuando el abuelo se daba cuenta que ella no estaba, él la esperaba fuera de la casa, hasta con un cuchillo. Muchas veces ella me contó sus historias. Ella hoy descansa en la presencia del Señor. Y sabe, muchas veces le maltrató, le golpeó, muchas veces no podía entrar a la casa porque ella le quería matar, dar muerte, porque ella llegaba a la iglesia. Y un día, inclusive, ella tenía que ayudarle a hacer sus trabajos. Él era como de estos que trabajan con el fierro, calentaban el fierro y ella tenía que firmar con unas pinzas y él con un mazo de hierro, un martillo de fierro, pegaba al fierro para poder moldearlo y una vez queriendo, deseándolo, golpeó con el martillo sobre los dedos de la abuelita, se los quebró y ella mostraba sus deditos quebrados, deformados a causa de este maltrato. Un día el abuelo enfermó súbitamente. Este abuelo que siempre no la quiso, demostró odio por ella, aún delante de todas sus hijas. Pasaban hambre a causa de los maltratos. En la pobreza vivieron muchos años. Pero súbitamente enferma el abuelo. Ese día llega la ambulancia a buscarlo a la casa. Lo suben y se sube la abuela y se sube una de mis tías que hoy también descansa a los brazos del Señor. Y esta tía dice que ella vio al abuelito que se despide de la abuelita y le pide perdón, ¿sabe? Le pide perdón. Y en esos últimos momentos el abuelo
luego de pedirle perdón, dice que le da un beso en la mejilla a la abuelita. Esta abuelita que había orado tantas veces por él, esta abuelita que había orado por él en tantas ocasiones, ahora está ahí viendo cómo su esposo está marchando, pero ¿sabe a dónde? A la patria celestial. Dejó un testimonio de salvación, pidiendo perdón. Hermanos amados, no hay persona tan mala como para no merecer a Cristo el Señor. No lo hay. Recuerdo una experiencia que estando en una de las iglesias donde el Señor nos tuvo durante varios años, había una hermana amada, muy servicial en la iglesia. Yo fui su guía también. Y en ese local donde yo era el guía, esta familia sufría este matrimonio porque tenían una hija que era de estas hijas que siendo una jovencita de la educación media, ella se afanaba por vivir en el mundo. Vestía extrañamente, de negro, toda su ropa era de negro. Llegaba con unos bototos grandes y unos pantalones muy ajustados, grandes. También a veces ropa así como extraña, parecía militar, daba miedo. Y llegaba a veces a la iglesia acompañando a su madre, pero ella se reía, ella hacía burla de los hermanos. Nosotros nos sentíamos muy incómodos con ella. Un día ella cometió el gran error de su vida. Se fue acompañando a algún grupo de señoritas por allí a una de las actividades que tenían y esta niña llevaba droga. Imagínense lo malo que era. Pero nada es imposible para Dios. Nuestro pastor dijo ya no nos preocupemos más de ella, dejémosla. Y esta niña se alejó mucho más del Señor. Y un día el Señor me permite tener un sueño. Y en este sueño yo estaba en el hospital donde trabajaba en aquel entonces. Y mientras trabajaba, yo estaba así parado frente a una cama. Y en la cama había una enferma. Y la enferma era ella, esta joven. Entonces llegaba al lado mío un hombre vestido de blanco. Yo lo miraba, parecía médico él, y él me decía, ella tiene remedio. Y yo lo miraba y yo decía, pero ella es así. Yo le mostraba, como que le mostraba quién era ella. Y él me decía, sí, me decía, pero ella tiene remedio. Me lo dijo 3 veces. Y comprendí en ese sueño que Dios algo iba a hacer con ella. Al poco tiempo llegan visitas a nuestra iglesia, un grupo de misioneros jóvenes. ¿Sabe? Ella había quedado incluso embarazada, había quedado con una guagüita, próxima a tener su guagüita, estaba embarazada en ese tiempo cuando llegan estos misioneros, y entre estos misioneros llega la bendición del Señor. El Señor hace una obra en esta joven, así como estaba embarazada. Ella acepta a Cristo en su vida como Salvador, le acepta como el Dios por el cual sus padres estaban orando y la iglesia también. Y lo más lindo, hermanos, que Dios ordenó su vida, tanto así que uno de esos jóvenes que venía en esa misión la vio y el Señor le habló y le dijo que ella sería su esposa. Se empezaron a comunicar a lo lejos. Este joven se llamaba Moisés. Y esta señorita que había quedado embarazada en el mundo por un hombre que la abandonó, ella tiene su bebé, nace un varón y ella le pone Moisés. Y luego el broche de oro es que un día llega este joven a la iglesia. Este joven llega desde la tierra donde él vivía, llega a la ciudad a pedir la mano de esta joven porque el Señor se la había dado como esposa. Ella fue una Dorca de nuestra iglesia. Fue un matrimonio muy útil también en medio de nuestra iglesia y en el local donde el Señor me tenía a mí como guía. Qué maravillosas experiencias, hermanos. Saulo, un hombre quizás malo, perseguidor de la iglesia, pero nada es imposible para Dios. Vamos a ver después su historia. Lo importante acá es que la iglesia estaba siendo asolada, perseguida por él, este Saulo, que estaba tan lejos aparentemente de Dios. Por la iglesia, según él, estaba muy cercano a Dios, pero la verdad es que era Dios quien estaba cerca de él. Hermanos amados, esta es la palabra del Señor para hoy. Quiero terminar diciendo lo siguiente. ¿Habrá alguien que tiene alguna persona por la cual desea orar? ¿Quiere usted
que presentemos en oración a alguna persona a quien usted cree que a lo mejor está muy lejos de Dios. Presente a esa persona. Siempre oramos por los que están más cerca, ¿se ha dado cuenta? Como es mucho más probable que se salve el que viene a veces a escucharnos, siempre oramos por ellos, pero oremos por los que son más difíciles. Oremos por aquellos que están ebrios, por aquellos que se drogan, porque a ellos vino el Señor. Por aquellos que están a lo mejor ya desahuciados por la ciencia médica. Casos difíciles, les encanta a Dios. Aquellos que están abandonados en las cárceles. Yo recuerdo la experiencia de que visitábamos la cárcel en nuestra iglesia y para eso, junto a algunos hermanos, recuerdo a uno de ellos que hoy es un amado pastor, llegábamos ahí a la garita donde estaba el vigilante de la cárcel y le preguntábamos por el nombre de algún preso a quien visitar, un preso que no lo visitara la familia, aquellos que están abandonados. Entonces nos daban los nombres y después llegábamos nosotros a la cárcel a visitarlo a él, de sorpresa. Y los guardias llamaban a esa persona y esa persona se enfrentaba a nosotros, que éramos desconocidos, y fue así como conocimos a uno de ellos que aceptó al Señor en la cárcel. Qué maravilloso, hermano, porque Dios le alcanzó, Dios hizo algo en él y ya le llamábamos hermano. Y su esposa no lo visitaba, pero luego que el Señor hizo la obra en él, la esposita lo empezó a visitar. Nosotros visitamos a su esposa también y su esposa después llegó a la iglesia, a nuestra iglesia. Y después, a los años, yo nunca más la vi. Yo estaba estudiando en la universidad, me titulé, me casé, trabajé en un lugar, luego me fui a otro lugar y cuando llego a ese lugar, estamos participando en esa iglesia, en esa ciudad, la ciudad de Copiapó, de donde hemos venido a España, a Pamplona, y allí en Copiapó, en esa ciudad, después de tantos años, me encuentro a una persona que me viene a saludar y me dice: hermano Juanito, ¿se acuerda de mí? Yo la quedo mirando, le digo: sí, me es cara conocida. Y me dice: yo soy esposa del hermano Suárez. Me acuerdo de ella, le doy un abrazo. Ella era la esposa de aquel varón. Él ya había partido a la presencia del Señor, había fallecido, pero ella había quedado plantada allí en el jardín de Dios, en la iglesia de Dios. Qué hermoso es pensar en aquellos que están lejos de Dios, hermanos. Ella falleció hace algunos meses también ya, producto de un cáncer en nuestra iglesia en Copiapó. Pero hoy descansa en la presencia del Señor. Qué lindo, qué maravilloso es creer, es pensar, tener la convicción que nuestro trabajo no es en vano. Por eso póngase una meta difícil, piense en alguno que está lejos y a él Dios le va a salvar. Amado Señor, Dios eterno, te damos gracias por esta bendición de haber tenido esta palabra con la cual nos hemos alimentado y con la cual tú también alimentas nuestra fe para creer que aquellas cosas imposibles para ti, Señor, te son posibles. Te ruego por los que en esta ciudad están perdidos. Aquí frente a mi hogar, Señor, hay un bar donde se reúnen muchos. Allí hay hombres que también te necesitan. Te ruego por ellos y dame la oportunidad de hablar a alguno de ellos, aunque sea, para pregonarles tu palabra. Señor, ayuda a muchos de los que no te conocen, para que así como Saulo, un día también te puedan conocer. Te lo ruego y pido, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente a todos ustedes, a sus familias, a sus hermanos y amigos e invitados a nuestro próximo devocional. Que el Señor les bendiga. Amén.